Bueno, ¿te has enterado de la que se está liando en la industria de los videojuegos con el anuncio de Sony de dejar de producir discos físicos? Todo el mundo llevándose las manos a la cabeza, que si es el fin de la industria, que si el mercado está saturado de videojuegos, que si es el nuevo crack del 83... ¿Soy el único que ve ciertas similitudes entre la industria de los videojuegos y la industria de los juegos de mesa? Digo, ciertas similitudes, no os lo toméis todo al pie de la letra. Parece ser que tanto la industria como todo el ecosistema que envuelve a juegos de mesa está bastante revolucionado. Yo creo que podemos decir, sin miedo a equivocarnos, corregidme si me equivoco, que la época dorada de los juegos de mesa ya ha pasado. Seguramente estallaría y se situaría en su punto más alto en la pandemia, como muchos otros negocios, lo que haría que muchas empresas vieran un crecimiento desmesurado de sus ventas que no reflejaban la realidad, hecho que impulsaría la salida de nuevas editoriales con sus correspondientes lanzamientos. Y las grandes que dominaban ya el mercado, pues empezarían a meter más y más títulos. Títulos fugaces que aportaban poca variedad realmente al abanico y variedad de títulos anteriores ya presentes en el mercado. No todos, oye, que ha habido cosas muy interesantes, pero a grandes rasgos sería eso. Y oye, como anécdota te diré que me resulta curioso que hace 6 años yo ya hablaba de eso en mis primeros vídeos. En fin, todo bastante predecible, según parece. Esto es como una sencilla dinámica de poblaciones. Cuando en un ecosistema abunda la comida y aumenta la población de conejos, por ejemplo, poco después le sigue una subida proporcional en la población de sus depredadores, los zorros. A su vez, eso provoca una bajada en la población de conejos que consecuentemente provoca una bajada en la población de zorros. ¿Por qué? Pues porque se les agota la comida. Lo siento por la metáfora, la verdad, pero es que llevo la biología dentro. En fin, a lo que me refiero es que cuando abundan los buenos números, las empresas sacan más títulos para subirse a la ola y exprimir al máximo sus beneficios, pero esta ola, tarde o temprano, llega a su fin. El crecimiento de jugadores es finito y cuando llenamos las estanterías, pues está claro que empezamos a ser mucho más selectos. Y con ello, los títulos más bluff son los primeros en bajarse del barco. Al mismo tiempo, y según un artículo publicado en Fantasy Fly Games, las megaproducciones como Descent no son tan rentables, o al menos eso dicen. En serio, ¿veis las similitudes con los videojuegos? Las megaproducciones como Descent, Arkham Horror, Zombicide, etc. sería el equivalente a los juegos AAA en la industria de los videojuegos, y los juegos de cartas de unos 10-12 euros serían el equivalente a los juegos indie. El problema en el mercado es que tiene muchos títulos y cada vez se sacan más, y aquí el truco del almendruco es generar FOMO, evidentemente. Pequeñas tiradas para generar hype y maximizar los potenciales compradores y lanzando un claro mensaje: si se agotan, no se reimprime. En pocas palabras, ya puedes correr a comprarlo si realmente te interesa. Eso hace que cualquier coleccionista ponga su lóbulo frontal a pasear y su capacidad de razonamiento se nuble por completo. La parte emocional coge las riendas del cerebro y ya la hemos liado. Y de eso, si queréis, podemos hablar en otro vídeo, porque ¿cuándo dejaste de ser jugador para empezar a ser coleccionista? Bueno, sigo que me voy por las ramas. Aquí mi visión ha cambiado. La gente se lleva las manos a la cabeza porque hay más títulos de los que se pueden jugar, pero es que en ningún momento en la vida, como jugadores, hemos firmado un contrato, ya me entendéis, como para tener que probar todos los títulos que salen al mercado. Para nada. Al final, para una empresa, sacar un juego es asumir un riesgo económico, por lo que va a seguir la estrategia que considere más oportuna con el fin de evitar pérdidas. Eso lo harías tú también. El problema lo tenemos nosotros, los consumidores, que hemos entendido que tenemos que probar todos los títulos que salen porque formamos parte de la industria. Y no, claro que no. Grave error, y te lo explico fácilmente. Dime, ¿por qué buscas información de juegos de mesa o vídeos de tops de juegos de mesa si ya tienes la estantería llena? Yo te lo digo, porque realmente no buscas comprar un juego. Lo que buscas es llenar un vacío interior que crees que con la próxima compra de un juego va a quedar resuelto. No disfrutas de los juegos que tienes, y da igual si son juegos de mesa, videojuegos o películas. El problema no es de la industria, es tuyo. Pero lejos de hacer autocrítica, es mejor pensar que la culpa es de la industria. Está claro que la industria empuja a ello, no seré yo tampoco quien la blanquee, pero hay una cosa clara: tú tienes la última palabra.
Por ejemplo, siguiendo con la comparativa con los videojuegos, es común entre la prensa de videojuegos, streamers y creadores de contenido del sector reflotar la sensación de que en los 90 y a principios de los 2000 la industria era más sana porque los juegos que salían estaban mucho más pulidos. No sacaban juegos incompletos que poco después tenían que parchear y, por supuesto, no había micropagos o juegos free to play que luego terminan siendo más caros que comprarte un juego directamente. Pero, y aquí va lo importante, hay un grueso enorme de títulos que no siguen esa dinámica. Sean indies o juegos AA, hay muchos juegos que no siguen esa tónica. La diferencia con los 90 y los 2000 es que antes un juego te duraba un año o más, porque eran caros y no te podías comprar uno cada semana o cada mes. Por tu cumple o por Navidades te caía uno y ya podías exprimirlo al máximo. Y ahora nos quejamos porque un juego vale 50, 60, 80 o 100 euros. No es lo mismo comprar un juego de 100 euros al año y disfrutarlo al máximo que comprar 2 juegos al mes, que con suerte den mesa 1 o 2 veces, y luego al siguiente. Ahora, la generación que creció con los videojuegos tiene dinero y se puede comprar más títulos. El problema es que con cada título que adquieres te esperas reencontrar con tu yo de los 90 o de los 2000. Pero eso no depende en gran parte del título en sí, sino de cómo te sientes tú cuando los juegas. Y si no, la solución es muy sencilla. Coge un emulador y recupera los juegos que te hicieron disfrutar de tardes de verano en esa época. Eso incluso puede generarte también un problema, porque al tener tantas ROMs disponibles para descargar gratis, puede que te pases probando títulos pero sin profundizar en ningún juego. Y, querido amigo, esto es lo mismo que pasa con los juegos de mesa. Imagina lo siguiente: tienes poco tiempo para jugar porque eres un adulto y tendrás tus movidas. Logras quedar con amigos, familia o quien tú quieras para echar unas partidas, pero toca elegir el juego. Miras tu stand y, joder, vaya difícil decisión. Seleccionar uno implica necesariamente rechazar muchos otros. Escoges uno y finalmente juegas, pero en tu mente sientes que podrías haber escogido uno mejor. Eso no lo sabes, pero muy probablemente te impulsará a comprar un juego nuevo que crees que se adapta mejor a tu grupo de juego. En cambio, si solo tienes un juego, por ejemplo el Catán, y no conoces muchos más, pues juegas a ese y te lo pasas genial. Y lo juegas y lo rejuegas. Y curiosamente te cansas menos que si empiezas a buscar información de más juegos disponibles. Como te digo, el problema siento que no es de la industria, sino de nosotros, los jugadores. Y oye, que tú puedes pedir lo que quieras a la industria, pero al final, quien sufre las consecuencias de tu forma de actuar eres tú mismo. Yo hace tiempo que me he bajado de este carro y es posible que en breve te cuente en lo que estoy invirtiendo mi tiempo ahora. Y sí, es de los juegos de mesa. Nos vemos cuando nos apetezca vernos. Adiós.